Quinta y penúltima de las apreciaciones que quiero haceros. La semana pasada, Yayo Herrero y yo estuvimos, entre otros, en la presentación de los dos últimos libros de Ramón Fernández Durán. En un momento determinado, yo me sentí en la obligación de recoger una idea que Ramón ha formulado en repetidas ocasiones en los últimos años y que me parece singularmente gráfica a efectos de retratar lo que tenemos entre manos. La idea identifica lo que voy a describir como una excelsa paradoja y viene a decir lo siguiente. En esta genuina edad de las tinieblas en la que nos estamos adentrando a marchas forzadas, paradójicamente son los desheredados de la tierra, fundamentalmente los habitantes del sur, los que están en mejor posición para hacer frente a los problemas. ¿Por qué? Porque viven en comunidades infinitamente menos complejas que las nuestras. Porque mantienen una vida social mucho más activa que la nuestra. Porque han sabido preservar una relación mucho más equilibrada con el medio natural. Y porque, en último término, son manifiestamente más independientes que nosotros. ¿Qué ocurriría en una sociedad como la nuestra si los suministros de petróleo quedasen cancelados en 2 meses? ¿Cuáles no serían los problemas ingentes que tendríamos que abordar sin ningún horizonte mental, sin ninguna habilidad para hacerlo? El otro día leí un texto de Ramón que me parece que retrata mucho mejor que lo puedo hacer yo lo que acabo de contaros. Dice así: la situación será particularmente delicada en los espacios altamente modernizados, pues ellos serán los más afectados por el progresivo colapso de la civilización industrial, sobre todo los territorios altamente urbanizados e industrializados, en los que se consume más de las 3/4 partes de la energía mundial, principalmente en los espacios centrales, pero también en las áreas más dinámicas de los grandes actores emergentes. Mientras que los espacios menos modernizados, más rurales, menos industrializados, menos tecnologizados, menos consumidores de recursos y, en definitiva, más autónomos, se encontrarán en mucha mejor posición de cara al largo declive. Estamos hablando, nada más y nada menos, que de unos 2.000 millones de personas en los mundos campesinos y de unos 400 millones en los mundos indígenas, que además ayudan a enfriar el planeta y utilizan en general la biomasa como fuente energética. Por otro lado, estos mundos dejarán de tener la enorme presión que sobre ellos ejercen los mundos modernizados en su expansión hasta ahora irrefrenable, que no solo es física e institucional, sino también cultural. Quede dicho. Sexta y última de mis observaciones. Al principio el fenómeno me produjo cierta sorpresa, pero ahora he acabado por adaptarme a él. Recibo con mucha frecuencia correos de gentes que viven en América Latina y que muestran en unos casos un conocimiento muy claro sobre el proyecto del decrecimiento y en otros un manifiesto interés por ese decrecimiento. Hoy mismo he recibido un correo procedente de Quito, Ecuador. Era un correo bastante singular. Era un señor que confesaba su simpatía por el proyecto del decrecimiento, pero que sugería que tal vez éramos demasiado subversivos y que lo que teníamos que hacer era lanzarnos directamente a la tarea de convencer a los capitalistas de que había que decrecer. No os digo lo que le respondí, fue en cualquier caso una respuesta muy cortés la mía. ¿Por qué en los países del sur se muestra un interés incipiente por un proyecto que en sus matrices fundamentales está volcado como propuesta en los países del norte? Se me ocurre proponer al menos 5 explicaciones. ¿Cuál es la primera? Las categorías del sur y del norte, lo sabemos desde mucho tiempo atrás, arrastran determinados equívocos o simplificaciones. Hay países del sur que en realidad están a mitad de camino entre una realidad y otra, de tal suerte que determinados elementos de la vida característica de los países del norte se manifiestan con singular crudeza en esos estados.
algo que probablemente justifica que un proyecto inicialmente concebido para el norte tenga también cierto predicamento en determinados países que geográficamente emplazamos, tal vez de manera precipitada, en el sur. Segundo de los datos, no es sin un trasunto del anterior. Quien conozca las megalópolis existentes en el sur del planeta se percata inmediatamente de que muchas de las reglas del juego vinculadas con el decrecimiento son de aplicación inexorable en México, Distrito Federal, Sao Paulo o Buenos Aires, por citar 3 ejemplos entre varios. Tercera de las explicaciones. En el sur creo que hay una conciencia clara de cómo las prácticas más habituales de los gobiernos reproducen de manera dramática las aberraciones mayores que nacen del productivismo y del desarrollismo importados del norte del planeta. Y como quiera que detrás del proyecto del decrecimiento hay una crítica radical de eso que ha emergido en el norte del planeta, esa crítica adquiere un sentido insospechado en el sur de la mano de una contestación de muchas de las políticas oficiales. Formulo una cuarta explicación. Eduardo es una de las personas que más ha trabajado sobre el significado de eso que ha empezado a llamarse el buen vivir. Resumo el argumento más general. Muchas de las sabidurías populares que se materializan ante todo a través de los conocimientos de los pueblos indígenas guardan una relación extremadamente estrecha con los principios que alimentan la filosofía del decrecimiento en el norte. De tal manera que aquí nos encontramos simplemente con una divergencia en términos de calificación nominal de las cosas que esconde afortunadamente y en muchos casos una estricta sintonía entre lo uno y lo otro. Formulo una quinta y última explicación. En el norte como en el sur, de manera fundamentalmente espontánea, hay movimientos sociales cada vez más activos que apuestan con claridad por la gestación de espacios de autonomía que escapen a las reglas del juego que imponen los sistemas dominantes. Espacios en los que las reglas del juego se vean marcadas por la autogestión y por un recelo espontáneo en lo que respecta a las presuntas virtudes asociables con el crecimiento económico y con el consumo. En esas condiciones, sospecho que una idea que suelo manejar cuando termino mis explicaciones sobre el decrecimiento tiene su vigor tanto en el norte como en el sur, aunque se manifieste conforme a patrones diferentes. Esa idea sugiere que si no somos capaces de decrecer en virtud de un proyecto consciente, racional, paulatino, ecológico, social y solidario, nos veremos condenados a hacerlo de resultas del hundimiento sin fondo del capitalismo global que padecemos. Gracias por haberme escuchado. Gracias.